Descubriendo el universo. Bienvenidos a Descubriendo el universo, el podcast de la Astronómica de Sabadell. En este nuevo capítulo os hablaremos de noticias de astronomía y de astronáutica, de los hechos más destacados de las efemérides de este mes y de una de las constelaciones que se puede observar durante esta época del año. Ahora sí, empezamos. Noticias. Un asteroide cuádruple. Sabíamos que hay asteroides dobles y triples, pero a partir de ahora podremos decir que también los hay de cuádruples. El primero descubierto es el asteroide Electra, que es el número 130 de la larga lista de asteroides descubiertos. Este fue descubierto hace ya bastante tiempo, el 17 de febrero de 1873 por Peters. Tiene un periodo de revolución alrededor del Sol de 5,5 años y es un asteroide común porque orbita entre las órbitas de Marte y de Júpiter. Es bastante irregular como la mayoría de asteroides. Tiene un tamaño de 262 kilómetros por 205 por 164. Hasta ahora se consideraba que tenía dos satélites. Fueron descubiertos por observación directa utilizando el Very Large Telescope de Chile, utilizando óptica adaptativa. El primer satélite de Electra tiene 6 kilómetros de diámetro y un periodo alrededor de Electra de 5,3 días. Y el segundo es mucho más pequeño, solo 2 kilómetros de diámetro y un periodo de 1,2 días. Recientemente se ha hecho público de que el pasado noviembre Verdeu y su equipo de colaboradores, estudiando las imágenes de archivo del Very Large Telescope, las imágenes que permitieron descubrir el segundo satélite, que fueron obtenidas en el año 2014, pudieron detectar una pequeña señal muy próxima a Electra, casi oculta por la luminosidad del asteroide. A partir de estas imágenes han podido determinar las características de este satélite y las han podido confirmar con otras imágenes de Electra obtenidas por el mismo telescopio en el año 2019. El tercer satélite de Electra tiene una órbita excéntrica y muy inclinada y tiene una gran proximidad al asteroide Electra, y esto lo hace sujeto a perturbaciones debido a las irregularidades de Electra y a las irregularidades de su campo gravitatorio. En definitiva, Electra tiene al menos 3 satélites, el primero de 6 kilómetros de diámetro y 5,3 días de periodo, el segundo de 2 kilómetros de diámetro y 1,2 días de periodo, y el ahora confirmado de solo 1,6 kilómetros de diámetro y un periodo de solo 0,7 días, y que orbita a Electra a una distancia de solo 344 kilómetros. Las primeras galaxias. ¿Cómo eran las primeras galaxias? ¿Qué morfología tenían? Esto se lo han preguntado un grupo de astrónomos de diferentes nacionalidades, coreanos, americanos, franceses, británicos, liderados por el astrónomo coreano Park. Han hecho un estudio concienzudo utilizando una simulación informática con el programa Horizon Run 5, que ha tenido presente variables de tipo gravitatorio, hidrodinámico y otras variables de índole astrofísico. Con ello, han podido estudiar las galaxias que eran dominantes en el universo más joven y primitivo, y han llegado a la conclusión de que eran las galaxias de disco. Eran de este tipo
2/3 de las galaxias del universo. El otro tercio eran galaxias irregulares, una sexta parte, y galaxias esféricas, otra sexta parte. Todo ello en ese universo muy joven y primitivo que los astrónomos sitúan con una Z superior a 4, es decir, con un gran corrimiento al rojo. Sin embargo, la tipología de las galaxias era independiente del corrimiento al rojo o incluso de la masa de la galaxia según este análisis de simulación informática. Otra conclusión es de que las galaxias irregulares evolucionaban a galaxias esféricas. Todo ello son morfologías de galaxia desconocidas ahora, porque eran protogalaxias muy antiguas en un universo muy primitivo. Las galaxias que dominan hoy son las de tipos espiral y elíptica, que son las que conocemos los aficionados. Estos autores se encomiendan al telescopio James Webb Telescope para poder determinar si realmente las conclusiones que han llegado a partir de esta simulación son correctas o no. Tendremos que esperar. Astronáutica. Invasión rusa de Ucrania y el espacio. En la madrugada del 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania. Junto con las demás consecuencias de este ataque en numerosos ámbitos, también afectará a la industria y la exploración del espacio de modo significativo. En primer lugar, el conflicto perturbará la cadena de suministro del titanio, un metal esencial en la industria aeroespacial y, más concretamente, en la fabricación de motores de aviación y de cohete. EADS, Boeing, Safran y otros actores del sector han acumulado reservas de titanio, pero aún dependen de la producción rusa. Otros elementos afectados por el conflicto son el níquel, el cobre y el hierro, junto con el neón, un gas noble usado en la fabricación de chips como los que llevan las sondas espaciales. Ya en 2014, con la anexión rusa de la península de Crimea, las sanciones impuestas al régimen ruso tuvieron un impacto sobre los cohetes de operadores estadounidenses. Estas medidas pusieron en peligro durante 4 años el suministro de motores de cohete RD-180, fabricados por Energomash y usados en el cohete Atlas V. Aunque en 2018 se aprobó una excepción para este motor, la inestabilidad geopolítica ya había empujado a la industria aeroespacial estadounidense a buscar un sustituto, proyecto que culminó en el Vulcan Centaur, un nuevo cohete que volará por primera vez en 2022. La tripulación de la Estación Espacial Internacional, que actualmente se compone de 4 estadounidenses y 2 rusos, junto con un alemán, no debería preocuparse en exceso, pero no se puede decir lo mismo de la estación en sí. Aunque Washington siempre la ha eximido de las sanciones impuestas a Moscú, entre otros motivos, porque hasta el lanzamiento exitoso de la cápsula Dragon, los estadounidenses dependían de los rusos para llegar a ella, los rusos cada vez amenazan más fuerte con abandonar este proyecto de cooperación internacional si no se obtienen concesiones en otros ámbitos. Hace medio año, el director ejecutivo de Roscosmos decía que la salida de Rusia sería inevitable si no se levantaban las sanciones sobre Progress y Tesnimash, y estos días amenazaba incluso con que la estación se descontrole y acabe cayendo, según él, sobre Estados Unidos. Por supuesto, Europa no es inmune a esta situación. El proyecto más amenazado es ExoMars, un rover marciano desarrollado en colaboración con la Agencia Espacial Rusa, que en principio debe ser lanzado desde Baikonur. La presencia de cohetes Soyuz en el puerto espacial de Kourou es otra víctima de las tensiones,
después de que Roscosmos anunciase este sábado su retirada de la Guayana Francesa. Las efemérides, que podremos ver este mes en el cielo. Efemérides del mes de marzo. Tal como decíamos el mes pasado referente a febrero, el mes de marzo volverá a ser pobre, más que febrero, en fenómenos astronómicos. Todos los planetas visibles a simple vista podrán verse solo inmersos en el crepúsculo matutino. Los más visibles serán Venus y Marte, que formarán una pareja casi todo el mes y que el día 16 estarán en conjunción. Venus estará a 3,9 grados al norte de Marte. Mercurio y Saturno estarán aún más cercanos al Sol y también estarán en conjunción el día 2. Mercurio estará a tan solo 0,7 grados al sur de Saturno. Al final del mes, Saturno se acercará a Venus y Marte y formarán un triángulo en la constelación de Capricornio. Júpiter será invisible, ya que estará en conjunción con el Sol el día 5. El planeta Urano solo será observable durante las primeras horas de la noche en la constelación de Aries, mientras que Neptuno no será observable, ya que estará en conjunción con el Sol el día 13. Solo nos queda señalar a los cometas relativamente brillantes que serán C 2019 L3 Atlas con una magnitud prevista de 9, 19P Borrelly con una magnitud prevista también de 9 y C 2017 K2 Pan-STARRS con una magnitud prevista alrededor de la 10. Cabe decir que este último cometa irá mejorando en luminosidad y que será observable en buenas condiciones durante la segunda mitad del año, llegando a la magnitud 6 en diciembre, cerca de su perihelio. Y para terminar, hablaremos de una constelación que domina el cielo este mes. La constelación de Casiopea. Desde nuestra latitud, Casiopea es una constelación circumpolar fácilmente identificable por el asterismo en forma de M o de W según se encuentre sobre la estrella polar o debajo de esta. Para que un objeto celeste sea circumpolar con respecto a un observador determinado, se debe dar la condición de que la declinación del objeto sea mayor que 90 grados menos la latitud del observador. Así, para un observador en una latitud de 40 grados, todos los objetos con declinación mayor de 50 grados serán circumpolares. La constelación de Casiopea ocupa una superficie en la esfera celeste de 598 grados cuadrados y es, por lo tanto, una constelación relativamente grande. De las 88 constelaciones modernas, solo 24 son más grandes que Casiopea. Según la mitología, Casiopea era reina de Etiopía, esposa de Cefeo y madre de Andrómeda. Presumía de que la belleza de su hija superaba la de las Nereidas, ninfas del mar. Las ninfas quisieron castigar esta insolencia y pidieron ayuda al dios Poseidón. Como venganza, Poseidón envió al monstruo Ceto a destruir Etiopía. Cefeo y Casiopea pidieron ayuda al oráculo y éste les indicó que la única forma de salvar el reino era sacrificar a su hija Andrómeda para así apaciguar al monstruo Ceto. Así, con el fin de poder liberar a su reino del monstruo, Casiopea encadenó a su hija a una roca junto al mar para que pudiera ser devorada por el monstruo marino, pero finalmente Perseo la liberó de su cautiverio. Poseidón no quiso que Casiopea se quedara sin castigo y, con el fin de torturarla eternamente, la sentó atada a un trono colocándola en el firmamento de tal forma que la mitad del tiempo permanezca de cabeza hacia abajo. Las estrellas de Casiopea son relativamente brillantes. 4 de ellas tienen una magnitud aparente inferior a 3 y 4 más una magnitud aparente entre 3 y 4. En total, contiene 157 estrellas con una magnitud aparente inferior a 6,5 y que, por lo tanto, pueden llegar a ser visibles a simple vista. Las estrellas más brillantes de Casiopea son Alfa, Beta, Gamma, Delta y Epsilon Cassiopeiae. Estas 5 estrellas son fácilmente reconocibles en el cielo porque forman el asterismo en forma de W o M característica de esta constelación. Alfa Cassiopeiae es la segunda estrella más brillante de esta constelación, ya que tiene una magnitud aparente de 2,24. Tradicionalmente también ha recibido el nombre de Shedar, que proviene del árabe Sadar y que significa pecho, por su posición en la figura de Casiopea. Es una gigante naranja situada a aproximadamente 228 años luz del sistema solar. Beta Cassiopeiae es la tercera estrella más brillante de la constelación. Su nombre oficial es Kaf, una palabra que proviene del árabe y significa palma de la mano.
Es una gigante blanco-amarilla, su magnitud aparente es ligeramente inferior a la de Alpha Cassiopeiae 2,28 y está situada a 55 años luz del sistema solar. Gamma Cassiopeiae es actualmente la estrella más brillante de Casiopea, con una magnitud aparente de 2,15. Sin embargo, el brillo de esa estrella experimenta fluctuaciones importantes entre valores de 1,6 y 3. Es conocida con el nombre de Navi y se encuentra a 550 años luz de la Tierra. Delta Cassiopeiae es una estrella binaria conocida también como Xora o Rukba, una palabra árabe que significa rodilla. Su componente principal es una estrella en fase de conversión a estrella gigante. La magnitud aparente combinada de las dos estrellas es de 2,68. Este sistema estelar se encuentra aproximadamente a 99,4 años luz de la Tierra. Epsilon Cassiopeiae es la quinta estrella más brillante de la constelación. Su magnitud aparente es de 3,4 y se calcula que su distancia respecto al sistema solar es de 410 años luz. Es conocida con el nombre de Seguin. Otra estrella de Casiopea interesante es HR 8832. Alrededor de esta estrella se han llegado a detectar hasta 7 planetas, aunque 2 de ellos están pendientes de confirmación. Esta estrella está situada a solo 21,2 años luz y su magnitud aparente es de 5,57. 2 de estos planetas son rocosos y son llamados supertierras por tener una masa significativamente superior a la de nuestro planeta. El resto de planetas a su alrededor parecen tener una naturaleza gaseosa similar a la de Júpiter. La constelación de Casiopea es interesante por contener 2 objetos Messier, M52 y M103, y por tener unas preciosas nebulosas que son el objetivo de la mayoría de los astrofotógrafos. Vamos a comentar estos objetos. M52 o NGC 7654, cúmulo abierto descubierto por Charles Messier en 1774. Se encuentra a unos 3.900 años luz de la Tierra y su extensión es aproximadamente de unos 15 años luz. M103 o NGC 581, cúmulo abierto descubierto por Pierre Méchain en 1781 e incorporado posteriormente por Charles Messier a su catálogo. Es uno de los más remotos cúmulos abiertos del catálogo, encontrándose a una distancia de 8.500 años luz y con una extensión de 15 años luz aproximadamente. Está formado por unas 40 estrellas y se aproxima a nosotros a una velocidad de 37 km por segundo. NGC 7635, nebulosa de emisión conocida como la nebulosa de la burbuja por su forma al recordar una burbuja hecha con agua jabonosa. En fotografía se destaca por su bonito color rojizo y junto con el cúmulo M52 escrito anteriormente, forma una imagen muy interesante para ser captada por los astrofotógrafos. IC 1805, nebulosa de emisión conocida como la nebulosa del corazón por su forma y también con un precioso color rojizo característico de este tipo de nebulosas. Se halla a unos 7.000 años luz de distancia y tiene una extensión de unos 300. IC 1848 o Westerhout 5, conocida como nebulosa del alma. Es una nebulosa de emisión situada al lado este de la nebulosa del corazón y a 7.500 años luz de distancia. IC 289, nebulosa planetaria, descubierta por Lewis Swift a principios de septiembre de 1888. Se encuentra a 5.000 años luz de distancia con un diámetro aparente de 40 arcosegundos, lo que equivale a un año luz de extensión. Se aprecia perfectamente, justo en su centro, la estrella que la creó al expulsar sus capas exteriores. Y aquí finaliza el podcast de la Astronómica de hoy. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis de revisar todos nuestros perfiles en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube, o consultar nuestra web para no perderos nada de lo que hacemos en la Astronómica. Y nada más por hoy. Hasta el próximo número. Adiós.